Buenos días, vamos a comenzar el webinario. Para los que no me conozcáis, soy Pablo. En este webinario hoy es la segunda sesión, la primera la hicimos el martes. Hoy vamos a repetir lo que expliqué el otro día. Nos vamos a centrar en cómo construir tu propia estrategia de datos con nuestra nueva pasarela, la cual hemos llamado EdgeNote, y os la iré mostrando a lo largo del webinario, así como distintos casos de uso, etcétera. Esta es la agenda de hoy. Vamos a empezar por una presentación de quiénes somos, para los que no conozcan a Softin, la presentación de nuestro producto. Explicaré por encima y brevemente qué es Docker y qué es Portainer, los cuales son conceptos claves en este dispositivo. ¿Cuál es el propósito de la EdgeNote? A raíz de qué surge, cuál es el problema que va a solucionar este dispositivo, los distintos casos de uso que nosotros hemos encontrado y que creemos que son estándares a día de hoy. Haré una demo en vivo bastante extensa de todo el alcance y el potencial que tiene este dispositivo, esta pasarela. Y finalmente llegaremos a un turno abierto de preguntas y respuestas en las que podemos interactuar y responderé todas las dudas o comentarios que tengáis. Para los que no nos conozcan, Softin es una empresa alemana. Su significado es Software Engineering. Y nosotros desde la sección de Francia e Iberia, España y Portugal, estamos situados en una ciudad francesa que se llama Lille, que está al norte del país, como veis ahí en el puntito rojo. Está cerca de lo que es Bélgica y tenemos muy buenas comunicaciones con lo que es Europa en general. Este es nuestro equipo, está formado por nuestro director Antonio. Luego tenemos a nuestras compañeras Rebeca y Manon. Y finalmente estamos mi compañero Víctor y yo. Softin tiene tres unidades de negocio principal. Tenemos el sector de la automoción, donde, como veis, tenemos soluciones para diagnósticos EQ, tecnologías de medición y comunicación relacionadas con este sector. Luego también tenemos en el IT Networks, tenemos dispositivos de medición para probar, cualificar o certificar cableados de cobre o fibra óptica en sistemas de redes IT. Y luego finalmente tenemos nuestra sección, que es la sección industrial. Además, la sede la tenemos en Múnich, la sede de Softin está en Múnich, en Alemania. Ahí tenéis un resumen de nuestros ingresos de 2023. Tenemos aproximadamente unos 400 empleados y tenemos presencia local mediante personal propio en bastantes países muy importantes. Y además tenemos una red global de distribuidores. En el sector industrial trabajamos con software y hardware para la producción de industrial integrada y aquí nos dividimos en tres partes, en lo que son las redes de automatización, en el IoT industrial y en la integración tecnológica. En estos tres segmentos, pues en redes de automatización tenemos conectividad con máquinas, tanto para HMI, SCADAs, MES y otras aplicaciones que puedan haber. También tenemos conectividad de dispositivos para la gestión de activos de planta y para el control. Y luego tenemos en IoT industrial, tenemos conectividad de máquinas y dispositivos para IoT y plataformas en la nube. Y la integración profunda con IT para la gestión y operación. En estos dos sectores, en redes de automatización y en IoT industrial, es donde se encontraría el producto que presento hoy, la pasarela EdgeNote. Y finalmente tenemos integración tecnológica. Aquí desarrollamos SDKs para desarrollo de clientes y servidores OPC-UA y placas y pilas de comunicación para dispositivos de campo. Aquí tenéis algunas referencias de nuestra empresa, usuarios finales y fabricantes de máquinas con los que hemos trabajado, que son clientes históricos de Softin. Luego tenemos fabricantes de equipos originales, muchos os sonarán. Luego tenemos nuestros socios y membresías. Trabajamos con distintas empresas, tenemos muy buena relación con ellas. Aquí, por ejemplo, veréis a Portainer, con quien trabajamos y con quien en parte hemos desarrollado este producto. Y luego tenemos distintas membresías, entre ellas las más destacadas es que somos parte de la OPC Foundation y también somos parte de Profibus y Profinet, donde representamos un sector muy importante, ya que seguimos manteniendo estas tecnologías vivas. Antes de continuar con lo que es la pasarela,
creo que es importante que os mostremos lo que es nuestro portfolio, aunque más que un portfolio yo lo veo como un ecosistema, el cual nosotros llamamos DataFit, donde a diferencia del resto de ecosistemas que tenemos, aquí nos centramos en el data acquisition, es decir, recopilar datos de las máquinas o los dispositivos que haya en la capa de abajo, en la red OT, y subirlos de manera segura y controlada a la capa de la red IT, donde podemos enviarlos a distintas aplicaciones, ya sean a nivel local, aplicaciones en la nube, bases de datos, clientes OPC UA, incluso clientes OPC Classic, el cual seguimos soportando, etcétera. Como veis, tenemos varios productos. Aquí abajo tendríamos lo que son las máquinas, tendríamos pues los dispositivos de campo, CNCs, tanto de Fanuc como de Siemens. Tenemos controladores, PLCs, incluso servidores OPC-UA, también nos podemos conectar a ellos, sensores con OPC-UA, MQTT si hubiera también. Y aquí tenemos distintos productos que pueden hacer esta función, desde las EATMs hasta DataFit OPC Suite. La EATM es un hardware. La versión que más vendemos es la que se incorpora directamente en el chasis de los Control Logics. Luego tenemos OPC Suite, que es software y es para Windows. Luego tenemos los Edge Connectors, que son contenedores de Docker. Y luego tenemos las pasarelas. Las pasarelas son dispositivos físicos que se conectan directamente al rack. Y aquí tenemos dos gamas, la Edge Gate y la Edge Node. En este caso hoy vamos a presentar la Edge Node. Como podéis ver aquí, este es el dispositivo. Para los que ya conozcan la Edge Gate, os vais a dar cuenta de que físicamente el dispositivo es idéntico. Lo que cambia es lo que está en el interior. Vemos que tiene dos puertos Ethernet y una toma de 24 voltios. Sí, es tan sencillo como conectar el dispositivo en el rack, alimentarlo con 24 voltios, conectar un puerto a la red IT, del otro a la red OT, y ya tenemos todo conectado. La diferencia principal es que este dispositivo incluye un agente de Portainer, que explicaré luego más adelante lo que es, lo que nos permite instalar distintos contenedores. Además de tener el nuestro, por ejemplo, para poder comunicaros con las máquinas, podéis tener otros contenedores que os permiten hacer distintas cosas. Todo eso os lo mostraré con más detalle en la demo. La idea principal de este dispositivo es que se conecte a las máquinas que haya en planta, pueden ser de cualquier tipo, hacer una serie de operaciones con esos datos, enviarlos internamente a las aplicaciones que nosotros queramos tener instaladas a nivel local y además al mismo tiempo se pueden subir esos datos a clientes OPC-UA, a un broker MQTT para reenviar luego esos datos a la nube o a las aplicaciones que tengáis que funcionen mediante MQTT y también tener comunicación con la nube o con otros tipos de plataformas. Esta es nuestra demo. Aquí podéis ver que tenemos la pasarela conectada a un switch, tenemos la fuente de alimentación y más a la derecha tenemos distintos PLCs con los cuales se está comunicando. El hardware está basado en una Raspberry Pi 4. Es una placa a nivel industrial, no es una Raspberry Pi como tal, simplemente está basado en ella. Tiene 4 núcleos de CPU, 4 GB de RAM, 16 GB de ROM y 24 voltios. Es importante, antes de continuar, que tengáis en cuenta estas limitaciones de almacenamiento, ya que una de las cosas que se puede hacer es instalar pequeñas bases de datos en la pasarela, pero nunca deben actuar como unas bases de datos que sustituyan a un servidor. Pueden actuar como pequeños buffers, etcétera, para hacer histogramas, para hacer trazabilidad, pero nunca como una base de datos, porque el almacenamiento es limitado. A nivel software, tiene un sistema operativo basado en Unix. Puede incluir el software Edge Connector, que no deja de ser un contenedor de Docker. Incluye un motor Docker y además tiene un agente de Portainer Long Term Support, es decir, que podemos incluir esta pasarela en nuestro servidor con Portainer y gestionarla desde ahí. Eso os haré una demo más tarde. Aquí tenemos las distintas funcionalidades que tiene Edge Connector, nuestro contenedor, el que hay dentro de la pasarela.
Las características principales es que tiene comunicación MQTT tanto como suscripción como publicador para enviar y bajar datos de ahí. Luego tenemos OPC-UA, tanto como servidor como cliente, y aquí bueno, tenemos todo lo que incluye un servidor OPC-UA, ya que tenemos configuraciones de seguridad, gestión de certificados, gestión de usuarios, podemos generar distintos usuarios con acceso a MQTT, a OPC-UA o a ambos, podemos limitar por IP, podemos generar certificados, subir certificados, aprobarlos, rechazarlos, encriptar los datos, etcétera. Todo el tema de ciberseguridad lo incluye. Y luego también se puede comunicar como cliente con servidores OPC-UA para recopilar datos de ahí. En el caso de que tengáis una aplicación que funcione con OPC-UA y tenga su propio servidor, podemos acceder a ese servidor y recopilar datos. Tenemos también configuraciones avanzadas en el cliente, en el caso de que sea necesario firmar o presentar un certificado al servidor OPC-UA. Luego tenemos comunicación a PLCs y máquinas de herramienta, concretamente a los PLCs de Siemens más conocidos y famosos y a sus máquinas de herramienta, a las Sinumeric. Luego tenemos comunicación con PLCs de Rockwell, con las TNCs de Fanuc y finalmente también tenemos el protocolo Modbus. Con eso nos permitimos conectarnos a un montón de PLCs distintos, de controladores que funcionen en Modbus o permitan la escritura en Modbus. Luego, además, lo más destacado, diría yo, con respecto a otros productos que hay en el mercado, es esta funcionalidad aquí, que es lo que nosotros llamamos UNS, o lo que la OPC Foundation conoce como UNS, que es un Unified Namespace. Hasta aquí seguramente no me hayáis entendido, pero esto significa que tenemos un espacio virtual de nombres, de direcciones, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos todas las variables que estemos recopilando de los PLCs, de los servidores de OPC-UA, del broker MQTT al que también me puedo conectar. ¿A dónde van a parar todos estos datos? Todos van a ir a un espacio de dirección de variables donde vamos a tener pues todos esos datos. ¿Qué pasa? Normalmente en España se da una situación, digamos, curiosa, y es que no ha habido ningún tipo de estandarización a la hora de crear las plantas. Entonces, uno de los casos más comunes que nos encontramos es que los clientes han comprado o han adquirido máquinas de distintos fabricantes a lo largo del tiempo y llega un momento donde cuando tú accedes al PLC y lees sus datos, lees su memoria interna, esas tablas de variables tienen de la máquina 1 a la máquina 2 tienen nombres completamente distintos, aunque realmente las variables sean equivalentes, sea temperatura, sean piezas producidas, sean alarmas, sea lo que sea, tienen nombres muy distintos. Eh, o bien ahora quieren hacer una estandarización y cuando tú quieres hacer esto, lo que no puedes hacer es ir PLC por PLC apagándolo, subiéndole un nuevo programa con todas esas variables corregidas. Lo primero de todo, porque parar la producción es casi un pecado. No tiene ningún tipo de sentido para hacer esto. Y segundo, siempre puedes cometer algún error cuando te pones a actualizar variables, nombres de variables. ¿Esto qué permite? Permite generar un espacio de direcciones en la propia pasarela estandarizado donde puedo mapear esas variables que vienen de los PLCs o vienen de cualquier sitio, mapearlo en variables nuevas que yo estoy creando y subir esas variables en vez de las del PLC. Esto me permite dos cosas. Primero, estandarizar los datos. Todo va a tener una estructura ordenada, un estándar que van a seguir todas las máquinas. Además, me puedo basar en otros estándares, como ya veremos, con las especificaciones complementarias. Puedo generar mi propia especificación, pues yo quiero que la planta se distribuya en estas áreas, con estas máquinas, con estas variables y con estos nombres. Puedo seguir un estándar como por ejemplo PAC-ML, PADIN, WEG-STEFAN, que son estándares muy conocidos en la industria. Además son muy cómodos. Y luego me permite una segunda cosa que es filtrar. Puedo filtrar estas variables, puedo hacer varios A3 spaces, UNS, y permitirle a los clientes de OPC-UA, por ejemplo, que se conecten aquí, acceder a una 3 Space o a otro. Por ejemplo, tengo dos HMIs, uno que va en una parte de la planta y otro que va en otra parte de la planta.
El HMI1 no tiene por qué acceder a todos los datos, solo a lo que le interesa. Pues puedo filtrarlos aquí y darle su propio address space. Entonces, es una funcionalidad muy útil que cada día que pasa cobra más importancia a la hora de estandarizar sin tener que retirar todo ese material viejo, sin tener que tocar programas de PLCs, etcétera. Ahora vamos con una parte que yo creo que es clave y fundamental a la hora de entender este producto, que es Docker y Portainer. Eh, Son tecnologías de lo que nosotros conocemos como Edge Computing y al final no dejan de ser bastante sencillas y muy útiles. En primer lugar, Docker Engine, es una plataforma de contenedores. Es de código abierto, lo cual permite a los desarrolladores o a vosotros crear y empaquetar y ejecutar aplicaciones en contenedores portátiles y ligeros. Esto lo que hace es aislar las aplicaciones de la infraestructura, lo cual garantiza la consistencia, la escalabilidad y un despliegue más rápido en distintos entornos. Cuando hablamos de contenedores, de lo que hablamos es de aplicaciones. Un contenedor contiene todo lo necesario y estrictamente lo necesario para que una aplicación que hayáis desarrollado vosotros, que vayáis a usar, funcione independientemente del sistema operativo, porque esa aplicación va a ser construida para el sistema operativo que vosotros digáis. Por ejemplo, cuando vosotros veis vuestro móvil, vuestro smartphone, veis distintas aplicaciones, por ejemplo, WhatsApp o el correo o Teams. Estas aplicaciones serían en lo que llamamos Docker, serían contenedores. Y cuando yo ejecuto esta aplicación, se ejecuta única y exclusivamente lo necesario para que esta aplicación funcione. Esto nos permite tener aplicaciones muy ligeras y desplegarlas de manera muy sencilla. Y luego tenemos Portainer. Portainer no deja de ser la interfaz gráfica, lo que nos permite gestionar estos contenedores, Docker, Kubernetes y otras plataformas que también existen de contenedores, de manera muy sencilla y fácil, sin necesidad de hacerlo por consola, lo podemos hacer desde una interfaz gráfica. Todo esto lo mostraré en la demo. Ofrece una interfaz web, además es muy intuitiva, para administrar los contenedores, no solo los contenedores, también las imágenes de esos contenedores, las redes internas, los volúmenes, es decir, dónde almaceno yo los datos de un contenedor. Por ejemplo, si es una base de datos, si yo no creo un volumen, desaparecerán los datos. Cuando se reinicia ese contenedor o se apaga y se enciende otra vez la pasarela. Esto todo se hace sin necesidad de ejecutar comandos por terminal, que al final son complejos, necesitas una guía. Normalmente la gente, los desarrolladores no se saben esos comandos de memoria, tienen que ir a la guía de Docker, estar buscando qué comando necesitan ejecutar, etcétera. Es muy tedioso. Sin embargo, desde aquí se hace todo de forma interactiva con una interfaz. Al centralizar el control, también ayuda a los equipos a supervisar, asegurar y optimizar estos entornos con facilidad, ya que, por ejemplo, si el día de mañana en vez de una pasarela tenéis 100, podéis tener las 100 en vuestro portainer y gestionarlas todas desde ahí. Podéis subir la misma configuración a todas. Podéis modificar una pasarela individualmente de manera súper sencilla y desplegar la aplicación desde ahí sin tener que conectaros directamente a la pasarela. Podéis ver logs, administrar permisos de las pasarelas, quién se conecta a qué, etcétera, todos desde un único sitio. Aquí tenemos las funcionalidades de Portainer. Nosotros lo dividimos en tres partes. Tenemos lo que son los contenedores, que básicamente nos permite hacer una gestión simple de contenedores a nivel individual. Nos permite iniciarlos, detenerlos, reiniciarlos, ver logs de esos contenedores. En el caso de que un contenedor haya fallado, pues nos permite encontrar el porqué y resolverlo. Y además podemos ver los recursos que está consumiendo, etcétera. Y tiene una consola interactiva integrada. Además se puede habilitar terminal en cada contenedor si quisiéramos tener una terminal en ese contenedor para ejecutar comandos, etcétera. Luego tenemos las stacks, que es precisamente lo que veis en esta imagen de aquí. Eso es una stack, que es un despliegue de apps multicontenedor. Cuando hablamos de esto, que suena bastante complejo a priori, lo que estamos hablando es de que una stack, esto de aquí,
lo que es una configuración YAML. Aquí puedo definir, en vez de un único contenedor, por ejemplo, aquí veis MQTT Broker, no sé si lo veréis, pero la imagen es un poco pequeña, pero veis que pone image, esa es la imagen del contenedor, restart, always, en el caso de que falle, se reinicia automáticamente el contenedor, puertos, en qué puerto va a estar este contenedor, en el de la pasarela y a nivel interno de Docker, de modo que cuando yo pongo la IP de la pasarela y este puerto, me estoy conectando a este contenedor en concreto. Volúmenes, es decir, ¿dónde voy a generar yo un volumen? Pues voy a generar en la carpeta Mosquito un volumen para config, para configuraciones de este broker. Y aquí Networks a nivel interno le voy a conectar por defecto a la red interna con esta IP para poder comunicarme entre contenedores en vez de usando la IP de la pasarela, usando esta red interna. Lo mismo con Grafana. Su imagen, Grafana, sus puertos, que es el 3000 normalmente por defecto para Grafana, y lo mismo, configuraciones. ¿Qué nos permite una stack? Pues nos permite lanzar, en vez de un único contenedor manualmente usando botones, como veremos, porque os voy a hacer una demo donde lanzaré un contenedor para que lo veáis. En la stack podemos lanzar, en vez de uno o dos, podemos lanzar 15, 20, 30, todo lo que necesitemos tener en nuestra stack. Y luego tenemos Portainer Templates. Estos no dejan de ser un template, una plantilla de aplicaciones ya predefinidas. En esas plantillas veréis estas stack para que hagáis copy-paste y lo pongáis en vuestra stack, con lo cual no tenéis que saberos todos estos comandos. Se pueden extraer de aquí de los templates. El despliegue es en pocos clics, ya que vienen predefinidas para que no tengáis que hacer nada. Y esto permite un ahorro de tiempo y una facilidad, sobre todo para principiantes que están empezando en el mundo de lo que es Docker y Portainer y no tienen claros los 4 o 5 comandos que existen en Docker. En vez de construir las aplicaciones desde cero, podéis usar aplicaciones que ya estén predefinidas, ya que existen templates. Aquí tenemos casos de uso. Uno de ellos, lo he ido explicando, es tener, por ejemplo, un HMI y una aplicación IT. ¿Qué nos permite esto? Pues cuando yo uso esta pasarela, puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Lo primero, puedo leer PLCs, puedo leer datos y subirlos a la pasarela. Ahora, desde la pasarela puedo hacer dos cosas. Enviarlo a la red IT para que esos datos lleguen a una base de datos, a unas aplicaciones que tienen la gente de IT, o al mismo tiempo puedo enviarlos a un HMI o a una aplicación local dentro de la pasarela que en planta me da una utilidad, me aporta un valor. Por ejemplo, un HMI, una pantalla con un gráfico de ciertos datos que considero clave que el operario tenga. Esto lo hemos estado viendo en alguna planta en concreto donde lo usan porque tienen unos contenedores con ciertos químicos y un operario tiene que ir a limpiar esos contenedores cuando se ha vaciado el químico. Entonces, se extraen datos de esos PLCs y se le muestra por pantalla al operario ciertos datos de importancia. ¿Qué pasa? Para desarrollar esta aplicación los datos no viajan a IT y luego vuelven a la pantalla, lo cual suma complejidad, suma tiempo, etcétera. Es inmediato, desarrollado en una aplicación local, dockerizada y mostrada en la red OT. Por eso cuando hablamos de estas pasarelas estamos hablando de aplicaciones y tecnología IT desarrollado para OT y en la propia capa OT. Aquí tenemos otro caso de uso parecido. En este caso nos centramos en la trazabilidad. Lo mismo, tenemos la pasarela y la pasarela, además de enviar los datos a donde haga falta, internamente lo puede enviar a otros contenedores, a otras aplicaciones a nivel interno. Por ejemplo, por OPC-UA o MQTT a una base de datos SQL. Esa base SQL va a hacer como un buffer, va a hacer de buffer, va a actuar como buffer y un HMI que tenga una interfaz web se va a conectar a esa base de datos y va a mostrar los datos. Además, yo me puedo conectar a esa base de datos y hacer trazabilidad desde ahí. Puedo guardar en ese buffer datos que no quiero perder en caso de que la conectividad aquí con la red IT se pierda.
De esa manera, en el caso de, sobre todo, empresas donde tenemos una trazabilidad muy importante, nos hemos llegado a encontrar incluso empresas que hacen la trazabilidad con un pendrive. En 2026 eso no carece de sentido teniendo productos como este, donde puedo desarrollar todo en un único sitio sin necesidad de que un operario vaya con un pendrive, un portátil y Excel eh, realizando estas operaciones que puedo hacer automáticamente. Cada cierto tiempo puedo volcar estos datos de la base SQL a la base de datos principal que tenga la empresa, etcétera. Es otro caso de uso que encontramos nosotros bastante útil, donde mezclamos no solo el subir los datos, sino aplicaciones que es interesante que estén en la capa OT. Aquí, pues, normalmente no lo hacemos así, pero en este caso, como va a ser bastante más extensa la demo, hemos querido preparar una presentación de qué es lo que vamos a hacer en la demo, o sea, qué es lo que voy a mostrar realmente. Antes de todo esto, vamos a hacer una configuración básica de la pasarela. Es decir, vamos a actuar como si la pasarela la acabara de recibir, la acabo de enchufar al rack, ¿y ahora qué? ¿No? Es el caso más real que vais a tener vosotros si la recibís, ¿no? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo empiezo? Vamos a hacer una configuración completa, desde ponerle una IP porque vuestra red no tiene la misma que la de la pasarela. O sea, viene una IP por defecto definida, pues, configuramos su IP y luego la introduciremos en Portainer. Sobre todo, si desconocéis Portainer, en esta demo os lo voy a enseñar de principio a fin, cómo conectar la pasarela a Portainer y cómo gestionarla desde ahí. Una vez hayamos hecho eso, cargaré un contenedor de dos maneras distintas, tanto desde la interfaz como desde una stack, para dejar claros todos los conceptos. Y finalmente llegaremos a lo que es la demo en sí, ya que lo otro son configuraciones. En la demo vamos a hacer lo siguiente. Aquí en Francia tenemos 4 PLCs conectados ahora mismo en nuestras demos. Tenemos 2 PLCs de Siemens, 2 PLCs de Rockwell. Vamos a usar los de Siemens porque tienen sensores. Entonces, la pasarela, que es todo esto que veis aquí, EdgeNote, se conecta a estos PLCs, los lee y los lee con nuestro contenedor, con lo que ahora ya no se va a llamar Edge Connector, se va a llamar Edge Tech Suite, es un rebranding que estamos haciendo con nuestros contenedores, con estos productos, pero bueno, el caso es el mismo, la visualización va a ser la misma, y desde este contenedor lo vamos a enviar a un broker de MQTT, interno también en la EdgeNote. De este broker, los datos pasarán por MQTT mediante un contenedor que hemos hecho nosotros mismos. No es nada complejo. eh, un ficherito de Python dockerizado, una aplicación que hemos desarrollado nosotros en un momento. Va a leer esos datos mediante MQTT del broker y los va a enviar a una base de datos MySQL. Y finalmente usaremos un contenedor que es Grafana. Para los que no conocen Grafana, es un contenedor para visualizar datos, para hacer dashboards. Leerá de esa base de datos y lo mostrará en un dashboard. Ahora, por ejemplo, yo lo voy a hacer desde el ordenador, pero en planta tenéis una pantalla, una Smart TV. Si buscáis en el buscador la IP de la pasarela y el puerto 3000, que es el de Grafana, podréis mostrar en la pantalla ese dashboard, esa visualización y dejarlo ahí fijo. Y en planta podéis ver esos datos, por ejemplo. Aquí tenéis, bueno, pues desde el Excel Suite también me puedo conectar a un cliente de OPC UA y mostrar los datos. No vamos a hacer porque pues, no tiene mucho misterio. Y luego tengo el navegador web, que es lo que voy a utilizar para visualizar los datos de Grafana. Si todo esto ha quedado claro, vamos a empezar con la demo. Primero de todo, esto los tengo ya abiertos, pero os lo voy a explicar paso a paso. Tenemos nuestro contenedor por defecto, ¿vale? Que está en la IP de la pasarela, que es esta de aquí. Si nos vamos al puerto 5000, nuestro contenedor, el Edge Connector, es de Softin, tiene un administrador, tiene una interfaz de usuario de administrador. Si introducimos la contraseña, que suele ser el número de serie del producto, pondrá en un lateral
En el manual pone cómo generar la contraseña. Es un poco larga. Accedemos y vamos a ver este menú. Este menú es un menú de administrador. Aquí podéis ver el tipo de configuración que tenemos, que es la Edge Node Portainer. En el caso de ser una Edgegate, pondría Edgegate. Lógico, ¿verdad? Aquí tenemos la versión. En el caso de que la pasarela tenga acceso a Internet, no siempre lo tendrá, podemos darle Update Configuration y se autoriza automáticamente buscando la última versión que haya disponible. Lo mismo aquí en el agente de Portainer. Se actualizará automáticamente en el caso de que tenga acceso a Internet. Si no, siempre podéis subir vosotros un fichero de actualización descargándolo directamente o bien desde la página web de Portainer o seguramente desde la nuestra, donde también publicaremos actualizaciones. Esto no tiene mucho más misterio. Aquí tenemos logs de distinta índole. Esta es una de las partes más importantes. En el menú de Network podemos cambiar tanto el host name como el name server, en el caso de que tengáis, como las interfaces Ethernet. En el Ethernet 1, por ejemplo, tenemos definido la IP 1.10 y en el Ethernet 2 tenemos la 0.10. Es tan sencillo como cambiarla y ya tendréis la IP que requeráis. Por ejemplo, si vuestra red no está en la 0, está en la 15, lo podéis definir desde aquí, conectándoos primero con un ordenador, con un cable Ethernet y ya está. Lo mismo para el NetMask y la Gateway. En el caso nosotros estamos utilizando una, si no, no es necesario definirlo como aquí. También podemos ajustar la fecha y la hora, sobre todo de cara al servidor o PCUA, ya que o en MQTT, cuando enviáis el timestamp, es decir, la fecha, se utiliza la fecha interna de la pasarela. Lo mismo para el sistema. Aquí podéis reiniciar el sistema en el caso de que tengáis algún fallo y tal. No necesitéis pulsar el botón, podéis hacerlo desde aquí, aunque también podéis hacer un reset desde la propia pasarela físicamente. Aquí tenemos algunas estadísticas y en el caso de la pasarela con Portainer, es decir, esta, aquí tendréis un espacio adicional que pone contenedores. Va a tardar un poquito en cargar porque los está buscando y los está leyendo. Para no consumir muchos recursos se hace cuando llegas a este menú. Estos son los contenedores que tenemos ahora mismo. Este está parado, por eso sale una alarma. Aquí podéis ver todos los contenedores que hay instalados en la pasarela. Entonces tenemos este que hice yo de prueba esta semana. Ahí está consumiendo esta cantidad de memoria. Aquí tenemos nuestra base de datos, que es MySQL. Este es el Edge Connector, que os mostraré ahora después. Esto es para la base de datos, es un administrador. Esto es parte de la base de datos también. Esto es lo que es la base de datos en sí y esto es el conector para la base de datos, es decir, lo que convierte de MQTT a la base de datos. Aquí tenemos un nodo de red, un broker de MQTT, un Grafana y el agente de Portainer. Aquí tenéis cuánto tiempo lleva el sistema encendido, lleva casi un día. La memoria del sistema, la que tiene en total y la que estamos utilizando nosotros con todos nuestros contenedores y la carga que tiene nuestro sistema. Ahora vamos a ir a lo que es el Edge Connector. Bueno, nosotros la contraseña es admin, no, nada raro. Cuando nos conectamos, aquí veis información, conectividad, address spaces, que ya os lo he explicado, y estos son datos de lo que es el contenedor en sí. No es nada muy importante. En conectividad vais a ver que tenemos MQTT, OPCUA y controladores. Cuando desplegamos las pestañas vemos los siguientes menús. Empezamos por MQTT. Tenemos conexiones, por ejemplo, cuando nos queremos conectar a un broker y podemos publicar. En este caso estamos publicando la temperatura que va directamente a la base de datos SQL y también nos podemos suscribir para extraer datos. No tiene mucho misterio, podéis definir en el caso de que queráis publicar y queráis hacer un nuevo topic, podéis ponerle el nombre que queráis,
qué jerarquía va a tener este topic y podéis definir el payload. No tiene mucho misterio. Además, aquí en el address space, en vez si no queréis escribir, simplemente podéis lanzar datos. Por ejemplo, aquí veis que tengo datos, puedo lanzar la temperatura aquí y se me genera dentro. No hay que escribir nada. Es bastante simple. De hecho, no tenéis que tocar ningún tipo de código. En OPC tenemos menús muy parecidos. Nos podemos conectar como un cliente. Lo mismo, le damos aquí, generamos una conexión y ya está. Luego podemos actuar como servidor. Aquí tenemos uno por defecto. En el puerto 4897, que es el endpoint por defecto que tiene la pasarela. Podemos crear otro, no tenemos por qué usar este por defecto, podemos crear varios endpoints. Por ejemplo, en este puerto, en el 4810, podemos crear un endpoint nuevo y tendrá este tipo de URL con la IP de la pasarela. Además, podéis definir si queréis que se comuniquen solo usuarios con contraseña, que además usen certificado. Si queremos que se haga un sync a la hora de conectarse, que haya encriptación también, podemos poner una encriptación del tipo que queramos, por ejemplo esta que es la más avanzada. Podemos definir el número máximo de conexiones que queremos tener. Si solo voy a tener una pantalla y un administrador, pongo dos solamente y ya nadie más se puede conectar. Luego puedo poner qué permisos puede tener este cliente que se conecta, pues buscar, leer, escribir, suscribirse, si quiere acceder a métodos, etcétera. Y una pequeña descripción de ese endpoint. También tengo los certificados. Cuando me conecto por primera vez suele aparecer el certificado aquí y manualmente tengo que subirlo. No siempre, depende. Si es confiable la aplicación puede aparecer directamente, dependerá. Luego puedo subir nuestros propios certificados. Aquí puedo subir un certificado directamente desde que hayáis generado vosotros, desde vuestra máquina, en el caso de que los hagáis vosotros. También puedo hacer un filtro de IP, puedo hacer un blacklist de IPs y bloquear IPs que no conozco. Lo mismo para whitelist, puedo poner IPs que tienen derecho a conectarse y ya está. Luego tengo Access Protection, lo mismo, tengo restricciones para este endpoint y luego tengo algunos avances más, algunos ajustes más avanzados. Y eso es para crear un endpoint, una conexión con el servidor OPC-UA. También puedo crear usuarios. Aquí puedo generar un usuario. Este es, por ejemplo, el anónimo. Puedo crear un nuevo usuario, ponerle un nombre, una descripción, una contraseña y podemos seleccionar si quiero que se conecte como administrador a, a las conexiones MQTT, a OPC-UA, a ambas, etcétera. Y puedo poner algún parámetro más, pues por ejemplo información de vuestra empresa, aunque todo lo que hay aquí no es obligatorio. Y aquí tengo sus certificados. Puedo subirle uno propio para que el usuario firme con ese certificado. Aquí puedo activar el número máximo de conexiones que va a tener este usuario y a qué address space quiero conectarlo. Si quiero conectarlo a donde están todas las comunicaciones o un address space propio, único y exclusivo para ese usuario. Y luego, pues, los derechos que tiene este usuario. Y aquí tengo, pues, algún ajuste más. Finalmente tengo los controladores, que esto ya es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a borrar este. Tengo estos dos PLCs de Siemens. Son 1200, en el caso de los 1200 a 1500, nosotros leemos directamente con S72, el protocolo S72, con lo cual atacamos directamente a la memoria del PLC y extraemos todos los datos sin ningún tipo de restricción, básicamente. No hay que subirle un mapeado de las variables ni nada. Ponemos el nombre, ponemos la IP, por ejemplo este de aquí. Podemos poner a dónde lo quiero conectar, si quiero que se conecte a todos, a donde están todas las variables o a una 3 space en concreto. Le doy a guardar y ya estaría, debería conectarse. Ya está conectado, ¿veis? Connected.
no he hecho nada raro, IP y nombre, ya está. Con esto ya tengo todos los tags, todos los data blocks de este PLC. Visto ningún tipo de complejidad. Me gustaría saber en el PLC si quisierais hacer el servidor OPC-UA directamente en el PLC de Siemens, ¿cuánto os llevaría desde TIA Portal lanzarlo, conectaros, etcétera, etcétera, etcétera? Bastante más, supongo. Con los 300, 400 es prácticamente igual, solo que aquí sí tenéis que subir un fichero SDFI, que son los símbolos. Esto se extrae con el proyecto del PLC. Vosotros tenéis el STEP, el proyecto de TIA Portal, y tenemos un software gratuito que se llama DataFit Exporter, está en nuestra web, lo podéis buscar, que le abre el proyecto, extrae ese mapeado de variables y vosotros aquí en Choose File lo subís y ya está, no hay que hacer nada más. Lo mismo, nombre, IP, ese ficherito y ya tenéis acceso a todas las variables. Modbus, lo mismo, también tiene una configuración bastante sencilla. Configuráis la comunicación Modbus y ya está. Para la Synumeric, muy parecido. Además, aquí podéis configurar lo mismo, nombre e IP del controlador y luego podéis usar los por defecto que proporcionamos nosotros a nivel interno, pero podéis subir un fichero NCK que se extrae con el software de Siemens y esto lo que nos permite es leer variables extra dentro de lo que es la parte de control numérico de la CNC. Aquí tenemos para comunicarnos con CNCs de FANUC, donde podemos subir este fichero PMC que se extrae con Ladder 3, creo que es el software de FANUC. Y luego finalmente tenemos Allen Bradley, que la comunicación lo mismo, es muy parecida. Es casi siempre es igual, nombre, IP, seleccionamos la 3 Space y nos conectamos. No tiene más. Y luego vamos a lo que os he explicado de A3 Spaces. Aquí tenemos, en el overview podemos ver el All Connection A3 Space, está creado por defecto. Aquí podéis ver las fuentes de datos y los destinatarios, si está activado o no. Además podemos usar especificaciones complementarias. En esta pasarela no hemos cargado ninguna, pero es tan sencillo como irse al GitHub de la OPC Foundation o en la propia página web de la OPC Foundation que veis aquí y descargar estándares, notsets se llaman, son estándares. Por ejemplo, PADIM, PACML, PACML es para empaquetado, como su propio nombre indica, Riga Stefan es para bebidas. Hay estándares en función de a qué os dediquéis a nivel industrial y es tan sencillo como descargaros ese notset y ya lo podréis usar a la hora de definir vuestro A3 Space. El notset son estructuras de datos que ya tienen su propia estructura que se ha considerado que es de las más correctas para esa aplicación en concreto porque incluye prácticamente todos los datos que vais a necesitar. Y aquí tenemos A3 Spaces. Este es uno por defecto y este es uno que hice yo el otro día. Para crear uno, le damos a crear. Podéis subirlo también en el caso de que ya lo tengáis hecho. Es un fichero de Excel. Le ponemos un nombre, por ejemplo este. Esta va a ser su URI, su enlace. La versión, en caso de que eh, no sea la 1, la versión 2, la 3, la que sea, y cuando sea publicado. Le damos a Next. Aquí vais a poder seleccionar qué node-set usar. Este va a ser el estándar por defecto de OPC-UA. Podéis usar otro. En el caso de que, por ejemplo, queráis usar PADIM, PADIM va a necesitar este estándar, va a necesitar el de PACML, etcétera. Los va a seleccionar automáticamente todos los que el estándar que queráis necesite. Damos a Next y aquí tenéis vuestro A3 Speech. Si os fijáis está vacío, no tiene ningún PLC conectado, ¿no? Pues yo puedo, vamos a hacer aquí para ir más rápido, crear una instancia, puedo generar un objeto, por ejemplo, objeto 1, que sea un nodo de la clase, va a ser un objeto, puedo hacer que sea una variable o un método, y en este objeto puedo crear una instancia. Además aquí puedo buscar qué tipo de objeto quiero, y hay un montón. Si además habéis usado algún estándar, tendréis aquí a la hora de buscar, podéis
despegar la estructura que vosotros queráis y la va a generar automáticamente. Si en vez de un objeto uso una variable, por ejemplo, temperatura, aquí selecciono que es una variable y aquí hacer que sea de tipo float. Aquí. Puedo hacer que sea de tipo float, la busco, la selecciono, le doy a OK, y ya tengo una variable que es de tipo float. Además puedo hacer que sea un valor escalar o que sea un array. Creo la instancia y ya tengo generado aquí una variable. Podéis generar un objeto que sea área de producción X, con máquina 1, máquina 2, máquina 3, temperatura no sé qué, así podéis hacer el árbol lo más complicado que queráis. Ahora, esta temperatura no tiene nada asociado, está vacío, no tiene nada. ¿Cómo le asocio yo un valor de los que tengo? Pues tan sencillo como darle a mapping y aquí vais a ver 2 a 3 spaces. Donde están todos los PLCs, el que he creado yo. Es decir, este está vacío y aquí tengo todas las conexiones. Si os fijáis, yo conecté un PLC de Siemens y llamé PLC Siemens Test. Este PLC yo sé que en Datablocks, como veis, no he necesitado subir nada y lee todo, lee todos los datablocks, todas las contadores, outputs, inputs, etcétera. Aquí hay un datablock que es el de la temperatura. Ya tengo una variable que se llama temperature. No tiene por qué coincidir el nombre. Sí el tipo de variable, pero no el nombre. ¿Cómo lo asigno? Es tan sencillo como clicar, arrastrar, dejar caer y ya estaría. No tiene más. Como podéis ver aquí, ya está asociada. Veis ahí el símbolo de enlace. ¿Enlace a qué? A datablock temperature, temperatura. Este de aquí. Ya estaría. Ahora, cuando algo se conecta y lee esta temperatura, en realidad la que está leyendo es esta. Pero aquí yo puedo definir el estándar que yo quiera, el nombre que yo quiera, la estructura que yo quiera. Bastante útil, ¿verdad? Además, si habéis visto, nada de código, todo muy sencillo, drag and drop, una interfaz muy fácil. Vamos a guardar y ya estaría. Y cuando alguien se conecta a este address space, ve la temperatura. Hasta aquí lo que sería nuestro conector y el administrador para poder cambiar la IP y ver algunos ajustes más. Ahora vamos a... Muy bien, yo acabo de recibir una Edge Node. ¿Qué hago con ella? Bueno, pues ya le hemos puesto la IP, habéis puesto la IP que queréis. En este caso nosotros vamos a usar la que tiene por defecto, pero la que vosotros queráis. Pues bien, yo tengo un servidor de Portainer. Este no es el de la pasarela. Este es mío, es mi servidor. En este caso yo lo tengo, si os fijáis, en la IP, en la 1, no en la 10. El puerto de Portainer normalmente es este. Podéis cambiarlo también. Ahora me voy a conectar. Y aquí veis la interfaz de Portainer. De primeras, en el menú Home, vamos a tener estos tres entornos. Local, es decir, el Portainer que hay instalado dentro de este servidor. Esto es un PC que usamos como server y aquí tenéis la pasarela. En este caso yo la tengo conectada de antes. Ahora, para que no temáis, que la voy a hacer desde el principio. Si os venís aquí en Administración, en este menú, en Entornos, si le damos a Entorno, tengo los tres entornos que os he mostrado. Aquí puedo añadir otro. Le doy a Add Environment y me saldrán estas opciones. Estos son entornos que ya existen, que están por defecto y que se pueden comunicar directamente con Portainer. De todos estos, el nuestro es este de aquí, el primero, ¿vale? Le dais a Start Wizard y aquí vais a tener estos ajustes. Una de las formas más cómodas es darle aquí a agente. Con este también se puede, pero con este va a ser mucho más fácil porque solo tenéis que poner un nombre y la IP, no tiene más. Nombre, por ejemplo, Edge Node y le pongo esta. O el número que tenga de serie la Edge Node, como queráis, o Edge Node 1, etcétera, eso no importa. Y luego la IP. La IP ya habéis visto que es la que hemos seleccionado y puerto en el caso del agente de Portainer es el 9001. No tenéis que cambiarlo, lo hemos dado nosotros así. Vendrán las instrucciones en el manual. El puerto del agente de Portainer es el 9001. Ya estaría. Con esto le damos a conectar y ya tengo el entorno.
no hay que hacer nada más. Habéis visto que es muy fácil incluir una pasarela, ¿verdad? No lo voy a hacer porque ya tenemos una, pero ya estaría. Con eso la tendríamos aquí, ya tendríamos el entorno. Ahora, siguiente paso. Muy bien, ya tengo la pasarela. ¿Cómo cargo un contenedor? Desde cero. Quiero saber cómo cargar un contenedor. Pues lo vamos a hacer en la pasarela, no vamos a hacer en el resto de sitios. Clicamos en la pasarela y accedemos a su entorno. Aquí podemos ver distintos menús. Bueno, datos del entorno. Habéis visto que es un agente standalone, la versión y su URL del agente de Portainer. Aquí tengo lo que os he comentado. Tengo stacks, tengo contenedores, tengo volúmenes, tengo imágenes, que son las de los contenedores, y tengo redes, que son internas. Pues si quiero desplegar un contenedor, tengo dos formas, desde container o desde stack. Vamos a hacerlo primero desde container, que es, mi opinión, es más visual. Le doy a add container. Antes de esto, estos son los contenedores que tengo yo, ¿vale? Os saldrán todos aquí. Este, por ejemplo, está parado. Es un Ubuntu chiquitín para hacer código, pruebas de código, está parado. Los demás están todos ejecutándose. Le doy a add container. ¿Qué nombre le quiero dar? Pues Grafana. De hecho, creo que lo tengo ya ejecutándose. No, perfecto. Grafana, este nombre. Vamos a hacer la prueba con Grafana porque en la stack os puedo enseñar cómo se haría desde la stack. Aquí puedo definir cómo me voy a conectar a Docker Hub. Docker Hub es esto de aquí. Es un repositorio oficial de Docker donde puedo buscar los contenedores que a mí me interesan. Ahí ya estáis viendo Grafana. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo buscar Grafana, por ejemplo. Este sería el contenedor de Grafana. Por defecto, el más básico de todos. Yo copio su nombre. Control copy. Accedo aquí y pongo, pues mira, mi imagen va a ser esta. Más quiero la última. Si yo añado la tag latest, va a utilizar la última versión que haya de este contenedor. Con esto, Portainer, que es este de aquí, la pasarela no, el que tiene acceso a internet es el servidor, ¿vale? Él ya sabe qué contenedor va a usar. Grafana, el último. Y aquí le puedo decir que siempre use busque la imagen y le haga un pull a esa imagen. En el caso de que yo la tenga, puedo usar directamente mi imagen, pero eso os lo explico luego. Aquí puedo configurar ciertas cosas. Por ejemplo, puedo configurar puertos. Puedo hacer un mapeo adicional de puertos. No lo necesita porque Grafana ya ajusta sus puertos, el 3000 y el 3000. Pero puedo definir puertos propios. Por ejemplo, este. Si además utiliza otros puertos adicionales, también los puedo utilizar. Por eso pone adicional. Porque por Grafana ya va a utilizar por defecto va a utilizar sus puertos. Puedo darle control restringido o como administrador. Eh, puedo clicar en Auto Remove en el caso de que ya exista un contenedor igual. Como yo quiero utilizar el último que haya o quiero actualizar un contenedor viejo que ya tengo, puede eliminar automáticamente el viejo y poner el nuevo. Y aquí tengo ajustes avanzados. Como veis, todos desde una interfaz, no hay nada de código de momento. Y aquí puedo indicar, por ejemplo, si quiero que tenga una consola interactiva y TTI o solo interactiva o solo TTI. Especificar un directorio, etcétera. Volúmenes. Esto sí es importante, sobre todo porque el martes me lo preguntaron. Yo tengo una aplicación que tiene una base de datos. ¿Cómo hago que esa base de datos no se borre cuando desenchufo la pasarela o cuando se cae el contenedor? Pues creáis aquí un volumen, le doy a mapear volumen adicional, pongo su path donde lo quiero guardar, selecciono un volumen, estos son los que ya hay creados, etcétera. Y puedo darle a que es de lectura solo o de escritura. Por ejemplo, si yo tengo un volumen ya creado de una base de datos y quiero que este contenedor lo lea, puedo darle a Read Only y seleccionar qué volumen quiero que lea.
y ya lo leería. Network, esto es, por ejemplo, aquí estoy en modo bridge, hay otros modos. Puedo generarle un hostname, una dirección MAC, etcétera. Esto me lo preguntaron también el martes, necesitaban conocer la dirección MAC de un contenedor. Pues así es como se haría. Luego tengo las distintas IPs que le quiero dar a este contenedor en esta red. Puedo usar la de la propia pasarela o puedo usar una red interna. Distintos entornos, variables dentro de esos entornos, etiquetas. Ya habéis visto que, bueno, yo estoy usando latest, puedo generar distintas labels, distintas etiquetas. Cuando quiero que se reinicie, puedo especificarlo desde aquí. Si quiero que se reinicie siempre, plan, siempre que falle, por ejemplo, o siempre que yo encienda la pasarela, cosas así, solo cuando falle o solo cuando se pare, o nunca. Aquí tengo más opciones sobre la ejecución y sus recursos, y aquí qué permisos tiene. Por ejemplo, si quiero darle algún control sobre algo en concreto, aquí puedo hacer un contenedor que sea un supervisor de otros contenedores y le podría dar permisos para apagar otros contenedores, modificarlos, etcétera. Depende de cada uno, o sea, son configuraciones muy avanzadas para un webinario. Ya lo tengo configurado a mi gusto. Ahora, ¿qué hago? Pues simplemente le daría a deploy de container y ya está, ya lo tendría. Le doy aquí y se lanza. Muy bien, ya lo tengo lanzado, lo tengo por aquí. Ahora, ¿cómo accedo a él? Bueno, pues si sabéis el puerto, este sería el Grafana que nosotros ya tenemos. La imagen es la misma, pero eso no lo he lanzado. Si le doy aquí, me lleva directamente a Grafana. Bueno, ya estaría. No tengo que hacer ni siquiera sesión. Vamos a cerrar esto. Este es mi Grafana, ya lo tengo. Facilito, ¿no? Si no publico los puertos aquí, pero me sé dónde está el enlace, también puedo acceder directamente. No pasa nada. Y aquí tenemos el resto de contenedores. Muy bien, ya sé cómo se lanza un contenedor desde aquí. ¿Qué más puedo hacer desde este perfil? Pues, por ejemplo, puedo seleccionar Grafana. No me gusta lo que está haciendo, o tiene algún error, o tiene algún fallo, lo que sea. Puedo reiniciarlo, puedo matar su proceso, puedo pararlo, puedo hacer una pausa. Quiero borrarlo, lo puedo borrar. Se hace todo desde este menú. Ahora, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? La otra forma de hacerlo es desde aquí, desde una stack. Por ejemplo, esto es algo que estuvimos haciendo pruebas. Antes de irnos a Stack, ¿qué son las imágenes? Las imágenes es la información de ese contenedor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sistema operativo, tenemos una imagen del sistema operativo, la cual quemamos para instalar ese sistema operativo, si lo habéis hecho alguna vez. Si no, bueno, la imagen son los datos de ese contenedor. Aquí puedo buscar las imágenes igual que cuando hago pull de un contenedor desde el menú de contenedores. Sin embargo, esto es una forma de cargar imágenes en la pasarela, las cuales son muy útiles cuando hacemos stacks. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, supongamos que yo tengo una imagen propia. Le puedo dar aquí y puedo generar una nueva imagen. ¿Cómo puedo hacerlo? Con un editor web, en el caso de que tenga un fichero Dockerfile y lo quiera definir aquí, o con una URL, porque yo tengo subido en mi GitHub esa imagen, aunque sea un GitHub propio, pues se puede hacer privado, un repositorio propio, o puedo subir una imagen. Esta imagen tiene que ser un Dockerfile, en el caso de que instalado en la pasarela ya estén los ficheros, no suele ser el caso, o puedo subir un fichero .tar, que es parecido a .zip, etcétera, donde hay un fichero Dockerfile. Si los que sabéis programar, por ejemplo, en C++, es como un makefile, es un Dockerfile, con las instrucciones de cómo compilar todo esto. Y en este fichero tar, pues podéis tener otras instrucciones, como por ejemplo un fichero Python que ejecuta código y genera ciertas cosas, ¿no? Pues aquí subiría el fichero tar y esto me genera una imagen. Entonces yo le pongo un nombre a la imagen y ya está. Una vez tengamos la imagen, le doy a construirla y puedo especificar para qué la quiero construir. En este caso lo va a construir directamente
para este tipo de dispositivo que tiene una AMR, etcétera, una ARM, y ya está, lo hace para este procesador en concreto. Cuando se haya construido, en output saldrán unos log files indicando pues si todo se hizo bien, etcétera. Nada raro. Cuando tengáis esta imagen, podéis iros a Stacks. Aquí en Stacks veis que tenemos tres. Tenemos la stack principal, donde hay ciertos contenedores, Grafana, Broker MQTT, etcétera. Además, tengo otra stack que es para la database, donde tengo mi database que es MySQL, donde tengo un contenedor propio. Este lo hizo mi compañero Víctor, que sube datos desde el broker de MQTT de Mosquito a la base de datos, como os expliqué en la demo. Y luego tengo un administrador de esa base de datos, que creo que es un Linux. Y luego tengo esta stack que es mía, que es un contenedor propio, que lo que hace es me permite ver un layout, pero como no está terminado no lo voy a mostrar. Ya os lo mostraré en un futuro. Muy bien. Quiero hacer mi propia stack desde cero. Pues muy bien, le damos aquí a Add Stack y tengo 4 opciones. Puedo subir una ya hecha. No lo vamos a hacer. Puedo usar una de un repositorio. Tampoco lo vamos a hacer. O puedo usar un template custom y buscar un template, es decir, una plantilla, y hacerlo a partir de una plantilla. Vamos a ir por la opción más fácil, que es con Editor Web. Aquí puedo pegar literalmente el código donde yo indico el contenedor, qué imagen voy a usar de ese contenedor, etcétera. No os lo voy a hacer porque no va a llevarme un rato escribirlo todo, pero podemos irnos, por ejemplo, a esta y le damos a Editor y vamos a ver mi stack. Esta es nuestra stack principal. Aquí vemos que empieza con un services y tengo el contenedor de MQTT. ¿Qué imagen usa? Eclipse Mosquito. Se reinicia siempre, puertos, etcétera, volúmenes, redes. Antes de seguir, si os acordáis, en contenedores, en la interfaz gráfica, es exactamente lo mismo que hemos definido, pero aquí lo podemos hacer mediante código en la configuración. Esto además es YAML, es un punto YAML. Pero es exactamente lo mismo, solo que en contenedores lo hacemos mediante una interfaz gráfica y aquí lo puedo hacer por líneas de código, es un editor. Además, desde container tengo que ir uno a uno y aquí puedo hacerlo directamente. Esto lo que va a hacer va a ser buscar esta imagen y si no la tiene descargada, si no la encuentra, la va a buscar en Docker Hub. Y si no, pues se saldrá un error de que no encuentra la imagen y la tendrás que subir. Aquí lo mismo, para Grafana, que es el que hemos hecho nosotros. Os he dicho que por defecto usa estos puertos, están definidos. La imagen, Grafana. Restart, always. Volumen, pues Grafana usa este volumen para guardar ciertos datos. ¿Qué IP usa Grafana? En este caso está definida la 4, la 0.4. Ubuntu, ¿qué imagen va a utilizar? Esta, además, si os fijáis, este va con la etiqueta latest, es decir, va a usar siempre la última versión disponible. Si yo le doy aquí a stack, le doy a volver a reiniciar esta stack, volver a lanzarla, va a actualizar ese contenedor con la última versión que haya. Los puertos que va a usar los he definido yo. ¿Qué volúmenes? En este caso le he hecho un volumen propio para poder guardar ciertos datos. No de red, igual. Volúmenes. Aquí tengo un apartado para crear volúmenes. El de Grafana, el del broker, el de Ubuntu, el de no de red. Networks. Aquí defino la network. ¿Qué tipo de network? Bridge. ¿Qué subnet? Esta. Si os fijáis, es exactamente lo mismo que se puede definir desde containers, solo que en containers tenéis que ir uno a uno. Y el stack lo podéis hacer directamente. Vale, pero no sé cómo defino estos parámetros. ¿Dónde los encuentro? Pues primero lo podéis encontrar directamente en el fabricante, es decir, en el desarrollador, os lo va a dar. Que no. Aquí tenemos un menú que se llama Edge Compute, porque esta es la versión Enterprise de Portainer. Y aquí tengo Edge Templates. Y tengo templates. Por ejemplo, este de aquí se llama Grafana Dashboard. Ya suena, ¿no? Le damos. ¿Para qué lo quiero? ¿Para Docker Compose o Kubernetes? En este caso Docker Compose, que es lo que estamos utilizando. Y aquí me sale una opción que pone template. Quiero construirlo con un template. ¿No os suena esto?
es la versión, en este caso la 3.6. Si lo quito, pues me saldrá la versión por defecto de la stack. Esto no empieza con un services, Grafana, qué imagen de Grafana, cómo se va a llamar el contenedor, qué tipo de restart, network, qué tipo de network va a usar, entornos, en el caso de que yo quiera crear un entorno, puerto, 3000, volumen, y aquí tengo networks, pues tengo la network monitoring, volumen, Grafana Data, exactamente lo mismo, es un template, hago un copy-paste, lo pego en mi stack y ya estaría. Le doy aquí, copiar, pegar en la stack, ya lo tengo hecho. Es decir, aquí tengo templates, no solo para Grafana, tengo templates para otro tipo de stacks. Vale, aquí tengo Edge Stacks, aquí tengo templates para InfluxDB, Litmus Edge, Node-RED, hay un montón. Podéis buscar aquí si queréis más, etcétera. Ahora, supongamos, ya para terminar, antes de ir a ver qué hemos hecho nosotros con la demo, tengo lo que llamamos Edge Groups, Edge Stack, Edge Jobs. ¿Qué es un Edge Group? Esto es para la versión empresa únicamente, no está en el Portainer Community Edition, que es la versión gratuita. En Edge Group puedo crear un grupo de pasarelas. Por ejemplo, en vez de tener una, supongamos que tenemos 100. Puedo generar un grupo, este grupo va a ser pasarelas, Edge Nodes, y aquí puedo darle a Dynamic. Esto va a hacer que cuando encuentre una pasarela automáticamente en mi red, es decir, tengo 99 y me llega a la 100. La saco de la caja, la enchufo y ahora voy a conectarme. Sorpresa, la ha detectado y aparece aquí. Va a aparecer en Waiting Room y le puedo decir Associate an Assignment o Associate Device. Esto lo que va a hacer es que me va a aparecer aquí el dispositivo automáticamente sin tener que hacer absolutamente nada, solo porque se ha conectado a la red y la ha detectado como Edge Node. Le doy a asociar dispositivo, la conecto a mi grupo y ya está. ¿Qué más puedo hacer desde aquí? Puedo hacer Edge Stacks. Puedo generar una stack que en vez de ser para una pasarela es para todas. Puedo actualizar las stack. Puedo subirle el mismo contenedor a las 100 pasarelas al mismo tiempo. Además, si hago eso y le subo la stack a todas, aquí en EdgeJob voy a ver cómo, o lo añado desde aquí, puedo ver cómo esa stack se sube a las 100 pasarelas y me saldrían aquí y me saldría pues, el job, el trabajo que se está haciendo, es decir, cuánto tiempo le queda para subirse esa stack. Además lo puedo hacer secuencial, que se suba una a una, en caso de que falle para el resto, para no subir la stack mal a todas, o puedo hacerlo en simultáneo, es decir, que se suba la misma stack a todas y a todas al mismo tiempo. Todo eso se puede hacer desde aquí. Volvamos a la EdgeNote. Dashboards. Ya habéis visto los contenedores que tenemos, las imágenes, los stacks, ya sabéis lo que es una network y ya sabéis lo que es un volumen. Sois ya casi expertos en Portainer. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Si os acordáis de la demo, os la voy a volver a poner. Volvemos atrás. Esta es nuestra demo. Ya estamos leyendo un PLC con el Edge Connector. Os he enseñado cómo conectar un PLC de Siemens, nombre e IP. Además, lo puedo guardar en donde yo necesite. Habéis visto, eso está haciendo todo desde Suite. Habéis visto además que tengo configurado un MQTT que envía un payload, que es el mensaje con la temperatura que está leyendo de este PLC, a un broker MQTT, que es el contenedor de Mosquito, que os he enseñado también. No tiene interfaz gráfica, así que no puedo enseñar qué hay dentro de ese broker, pero se puede ver, por ejemplo, si yo hago MQTT con una sola T, una sola Q, hago MQTT Explorer, que es una aplicación de Windows, y yo me conecto, por ejemplo, a este host y el puerto es si no me equivoco, es este, el host es ese, y le doy a conectar. Aquí estáis viendo todo lo que tiene ese broker, ¿vale? El broker que hay dentro de la pasarela. Aquí veis que en el broker dentro de mi pasarela, en el puerto 1883, tengo estos datos que estoy enviando directamente desde la pasarela, desde el Edge Connector, este suite, leyendo el PLC, tengo estos datos, que es la temperatura 1, la temperatura 2, dos ondas distintas,
bueno, están en la misma habitación y miden la misma temperatura. Tengo que la database es my database. La tabla va a ser en temperatura y el dato que va a guardar en esa tabla va a ser esto. Esto se está subiendo en tiempo real al broker. Podría publicar yo aquí mis propios datos desde aquí, no lo voy a hacer. Ya tengo este broker publicando datos. Ahora tengo un contenedor que lee esos datos y los manda a la base de datos, ¿no? Pues vamos a acceder aquí y lo que vamos a hacer es irnos a la base de datos. En ese caso vamos a irnos a contenedores y vamos a buscar, este es el mío, a ver si encuentro la base de datos. Creo que es este. No, eso no tiene interfaz gráfica. A ver si me salió. No me acuerdo de qué puerto tiene la base de datos. Es el perfil de administración de la base de datos. Vamos a ver si estuviera en la stack. Aquí tampoco vas. Así, mira, aquí está. Vale, aquí tenemos el perfil de administración de la base de datos para poder enseñarosla. Esto no deja de ser una base de datos MySQL. Lo mismo, está en la pasarela. Como veis, IP de la pasarela, puerto 8080. Aquí podéis configurar la base de datos a nivel pues, interfaz. Podéis configurar cosas, las tablas, etcétera. Aquí tenemos para ejecutar todo tipo de cosas, database. Aquí tenemos My Database. Aquí tenemos la temperatura y ahí tenemos los datos de temperatura guardados. Como veis, nada raro, una base de datos. Está haciendo de buffer, con lo cual no está limitada, no es infinita, está bastante restringida. Como os dije, tenemos solo 16 gigas y no lo puedo utilizar todo para la base de datos, ya que los contenedores consumen memoria, etcétera. Bien, ahora vamos a Grafana. Nos vamos a Dashboards y aquí tengo un dashboard. Si os fijáis, tengo la temperatura desde el día 3 de febrero. Nosotros apagamos la pasarela y nos están los datos. Desde el día 3 de febrero hasta ayer tenemos datos de lo que seguramente de cuando la volvemos a reiniciar también tenemos datos. Y aquí tenemos los datos de la temperatura, con lo cual podemos hacer un pequeño histograma con ese buffer y tenemos los datos también directamente en tiempo real. Aquí si le damos a Edit, podemos ver que Grafana es muy sencillo. Con esta instrucción podemos seleccionar los datos directamente de donde nosotros queremos. Aquí tenemos el data source. Podemos cambiar y el data source cambiarlo, por ejemplo, directamente a MQTT y obtener datos directamente desde el broker MQTT. Grafana es compatible con eso, o directamente desde una base de datos, que es lo que hacemos nosotros, que es más cómodo. Le damos a Save Dashboard. Podemos modificar varios parámetros más, colores, etcétera. Pueden hacer dashboards de cualquier tipo. Lo mismo para el histograma. Aquí podemos pinchar y ver los datos de cuándo son. La temperatura aquí bajó a 16,8 grados. Podemos ver la hora a las 8 de la mañana. Lo mismo podemos edit y podemos configurar esto. Ya estaría. Un dashboard hecho en cuestión de minutos, leyendo los datos de un PLC y mostrándolos en tiempo real. Además, si os fijáis, es tan sencillo como conectarse a este enlace y ya podéis mostrarlo. También podéis hacer un share y compartir estos datos. Podemos refrescar los datos, últimos 2 días, podemos poner última hora. Como veis, aquí no tenemos los datos de esta última hora. Tenemos la variación en la temperatura. Esto seguramente que se haya abierto la ventana, haya bajado la temperatura por lo que sea, etcétera. Ya está, ahí tenéis un dashboard. Como veis, es lo que os he explicado aquí. Leemos datos de un PLC, los podemos enviar a un cliente PCUA, a un navegador web a través de Grafana, todo sin salir de lo que es la pasarela.
¿Cuál es la conclusión? Pues que con este dispositivo podemos resolver un montón de problemas de arquitecturas, de aplicaciones que ahora mismo existen en el ámbito IT, pero que a veces es interesante tener también en la red OT para los propios operarios y que además es muy fácil de configurar, muy intuitivo todo. Ahí tenéis nuestros correos en el caso de que pues, os surjan dudas, queráis saber información sobre precios, cuotas, etcétera, podéis escribirnos sin problema. Tenéis nuestro correo en español y nuestro correo en inglés. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado la demo, que os haya parecido interesante. Todos estos temas, además, los hablamos con más detalle en las formaciones que impartimos. Podéis también consultar sobre esas formaciones. Ahí también enseñamos, por ejemplo, cómo hacer un contenedor propio desde cero. Eh, También formamos en el resto de productos, en las tecnologías, tanto de OT como de IT, para acercar posturas entre ambos mundos, etcétera. Tenéis también mi teléfono y mi correo, en el caso de que queréis escribirme para consultar cualquier duda o aspecto técnico, que os dé soporte, etcétera. Tenéis también nuestro LinkedIn y nuestra página web. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Y ahora, pues si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo podéis escribir directamente en el chat y más que encantado de responderos a todos. No, se pueden usar todo tipo de bases de datos. Nosotros, o sea, por ejemplo, si hemos estado InfluxDB, existe también MongoDB, etcétera. Siempre que la base de datos esté dockerizada, para poder instalarla como un contenedor, se puede utilizar sin problema. Nosotros, en nuestro caso, por comodidad lo hemos hecho en una base de datos MySQL, porque ya teníamos un fichero para enviar datos de MQTT a MySQL, pero sí se podrían hacer en otro tipo de base de datos. Bueno, si no hay más preguntas, sí que estamos un minutillo más, pero si no hay más preguntas, yo creo que podemos terminar por hoy. El webinario está grabado. Lo subiremos a nuestras redes sociales y bueno, si lo queréis nos podéis contactar también, os lo podemos enviar. Supongo que os lo podremos enviar. Eh, si aún así luego os surgen dudas o lo que sea, ya os he puesto por aquí mi correo o directamente a soporte o a nuestros correos de información, a cualquiera de los dos. Nos podéis escribir sin ningún tipo de compromiso y más que encantados de responderos. Espero que os haya gustado, que os parezca interesante. Estáis invitados al resto de webinarios que hagamos, resto de eventos. Vamos a estar por España en distintos eventos. Así que si os queréis acercar y podéis acercaros a vernos, llevaremos este producto, además de otros más, y los mostraremos también. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que paséis un buen día. Adiós.